Listo. Gracias a la presidenta. Gracias. Muy buenos días a todos. ¿Cómo están? Ay, qué bueno, parece que no desayunaron, va otra vez. ¿Cómo están? Eso está muy bien. Ya es en el último día que tendremos esto de Smart City. Espero que hayan estado pues, muy atentos a las diferentes conferencias que se han dado a conocer, muchos conceptos interesantes, cada una de ellas tiene algo que se nos debe quedar y que debemos aplicar, que eso es lo más importante. Este diálogo entre Puebla y Medellín, la equidad como prioridad de la acción local. ¿Sí se escucha bien para todos lados? ¿Sí? Muy bien. Tenemos en esta presentación, y me da muchísimo gusto el poder recibir a Aníbal Gaviria Correa. Gracias por estar aquí, Aníbal. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias. Y Tony Gali Fayad, presidente municipal de Puebla. Gracias, Tony. Comenzamos un poco para conocer la historia de Aníbal, quien por cierto acaba de cumplir años hace un mes. Felicidades. Muchas gracias. Es político colombiano, alcalde de la ciudad de Medellín para el periodo 2012-2015, fue gobernador de Antioquia al ganar las elecciones entre 2004 y 2007, pertenece al Partido Liberal Colombiano y en el año de 2009 fue precandidato a la consulta del partido para elegir al representante de dicha colectividad a la presidencia de la República en 2010. Siendo derrotado por Rafael Pardo Rueda, quien en 2010 lo adhiere a su campaña por la presidencia de la República como candidato a la vicepresidencia por el Partido Liberal Colombiano. Es alcalde de Medellín por el Partido Liberal. Hijo de empresario Guillermo Gaviria Echeverry y de Adela Correa, hermano menor de Guillermo Gaviria Correa, quien tuvo una historia muy singular y además muy destacado líder del Partido Liberal Colombiano, falleció en cautiverio varios meses después de haber sido secuestrado por las FARC. Él está casado, Aníbal está casado con Claudia Márquez, con quien tiene 3 hijos, estudió Administración de Negocios en la Universidad de AFIT, Medellín, obteniendo su título en 1988. Recientemente adelantó estudios sobre diferentes temas en la Escuela de Extensión de la Universidad de Harvard y ha participado como fellow de diferentes cursos de la John F. Kennedy y de esta misma institución. Inicialmente dedicó el desempeño profesional en entidades como la Unión de Bananeros en Colombia, Uniban y la Cooperativa Láctea de Antioquia. En 98 se vincula al diario El Mundo, propiedad de su familia, donde trabajó por cerca de 14 años, ocupando los cargos de gerente y editor general, también periodista. Muy bueno. En 2002, su hermano Guillermo, entonces gobernador de Antioquia, fue secuestrado, esto en su carrera política, y asesinado al año siguiente como consecuencia de ese hecho. Aníbal es propuesto como candidato a la gobernación de Antioquia y se presenta como precandidato por el Partido Liberal en la consulta popular de julio de 2013, en la que obtuvo cerca de 90,000 votos, 67% del total, derrotando a Jorge Honorio. Y en la elección para gobernador de octubre de 2003 resulta ganador con 513,000 votos. Asume una posición el 1 de enero de 2004, termina su mandato el 31 de diciembre de 2007. En 2007 fue reconocido como el mejor gobernador de Colombia por el proyecto Colombia Líder. Felicidades. Gracias. Tras terminar su mandato, Gaviria viajó a Estados Unidos para adelantar estudios en la Universidad de Harvard y a comienzos de 2009 anunció su intención de postularse como candidato a la presidencia de la República. Le damos un fuerte aplauso. Gracias. Leemos la semblanza del presidente municipal Tony Gali, enseguida damos pie para que cada uno haga su presentación y posteriormente unas preguntas que les tengo aquí. Tony Gali, presidente municipal de Puebla, nació, creció y estudió en esta ciudad. Desde muy joven emprendió actividades empresariales al lado de su padre y en este ámbito ha desarrollado gran parte de su vida profesional. Está casado con Dinora López, compañera de vida, con quien se ha entregado a apoyar a grupos vulnerables, está al frente del DIF.
Tienen 3 hijos, Dinora, Tony y Eddie. Tony, como pide que le llamen, es licenciado en Economía y Relaciones Internacionales por la Universidad de las Américas Puebla, es maestro en Administración Pública y también doctor en Administración Pública con mención honorífica. El buen desempeño en el sector privado le permite obtener el nombramiento de gerente administrativo y asesor financiero en empresas familiares de ramo textil y de confección. En el sector público ha ocupado diversas responsabilidades, entre ellas director de la red regional de Canal 13 de televisión, también algo de periodista, íbamos a ser compañeros hace muchos años, ¿verdad? Innovar la producción y mejorar el rating de este canal televisivo y le permitió obtener la posición de subdirector general de Estudios de Cine América y en su momento entidad de la Administración Pública Federal. En el Gobierno federal fue delegado de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de Usuarios de Servicios Financieros, CONDUCEF. También fue delegado estatal de Servicio de Administración Tributaria, así como delegado regional de Evaluación Pacífico Centro y administrador estatal de Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En el Gobierno del Estado inició su experiencia profesional en el ámbito educativo, donde ocupó la dirección administrativa del Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla. Posteriormente se le asignó la responsabilidad de transformar la antigua Beneficencia Pública en el Instituto para la Asistencia Pública del Estado de Puebla, del que fue director general. Bajo el mandato del gobernador Rafael Moreno Valle, fue designado como secretario de Infraestructura del Gobierno del Estado. Con esta función contribuyó a la transformación en el desarrollo de Puebla. En la administración municipal fue director general del Servicio de Limpia. Durante su gestión elaboró el convenio de concesión de recolección de basura que opera en la ciudad hasta la fecha. También fue director del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal del Ayuntamiento de Puebla, donde se le asignó la tarea de elaborar el Plan Municipal de Desarrollo. Desde febrero de 2014 es el presidente municipal de Puebla. En tan solo 24 meses de su gestión dio cumplimiento a 18 compromisos que estableció mientras fue candidato a la alcaldía de la ciudad, compromisos que debían cumplirse en 4 años, 8 meses. Su pasión y entrega a Puebla lo ha llevado a instrumentar políticas públicas bajo la premisa de un gobierno de afuera hacia adentro, lo que a la fecha le ha valido a la ciudad el reconocimiento nacional e internacional de prestigiosas instituciones y organismos evaluadores en temas tales como finanzas públicas, transparencia, salud, evaluación de desempeño, uso de tecnologías de la información en procesos de gobierno, participación ciudadana, medio ambiente, estrategias metropolitanas, cultura, turismo, inclusión social, entre otros. Con suma convicción, Tony Gales sabe que Puebla está llamada a tener el mejor futuro en el trabajo corresponsable entre sociedad y gobierno. Su mayor ocupación es consolidar el desarrollo de Puebla en beneficio de sus habitantes y proyectarla como una ciudad a la vanguardia, en ciudad inteligente, como una ciudad de progreso. Un aplauso. Iniciamos con la presentación de Aníbal Gaviria Correa. Adelante, bienvenido. Muchas gracias. Primero que todo, un saludo muy especial, un gran abrazo a Mariloli, a Tony, un viejo amigo. Tuvimos la oportunidad de conocernos en Medellín y de allí tener una relación de trabajo y de colegaje. Y un saludo muy especial y un gran abrazo a todo el auditorio y sobre todo a todos los ciudadanos de esta hermosa ciudad de Puebla. Agradecer a Pilar y a todo el equipo de Barcelona por esta invitación, pero además felicitarlos a ellos y a Tony por posibilitar este diálogo mundial, este diálogo global, este diálogo internacional entre y de ciudades. Estoy convencido de que ejercicios como este son muy productivos para que intercambiemos problemas, inquietudes, soluciones y tomemos las mejores buenas prácticas de una ciudad, de un gobierno, para multiplicarlas en muchos otros sectores en el mundo. Entonces, felicitaciones por esta iniciativa, pero además felicitaciones por el desarrollo de la misma. He tenido la oportunidad de ver en el día de ayer varios de los paneles y de las conferencias de altísima calidad, pero adicionalmente con una muy importante presencia
de público local e internacional. Voy a tratar de mostrar en una presentación relativamente corta algunos de los elementos fundamentales de lo que ha sido la transformación de nuestra ciudad Medellín en los últimos años. Y voy, repito, a tratar de hacerlo corto, porque me parece que lo más importante es después iniciar ese diálogo con Mariloli y con Tony. El primer aspecto que quiero destacar es nuestra ciudad está hoy enfocada hacia una meta, que es el de constituirse como una ciudad para la vida. Y creemos que eso no está de ninguna manera reñido, sino por el contrario, supremamente sintonizado con el propósito de una ciudad inteligente, como es el que nos propone Barcelona, el que propone Puebla a través de Smart Cities. Ese concepto de ciudad inteligente se conjuga, repito, con mucha sintonía con el concepto nuestro de una ciudad para la vida. Primero, una ubicación general de Medellín. Medellín está en el departamento de Antioquia, en Colombia, en la zona central de América. Es una ciudad con 2.400.000 habitantes, pero hace parte de un área metropolitana que tiene aproximadamente 3.700.000 habitantes. Y entremos de alguna manera en materia. Los dos más graves problemas, siempre lo he creído, como gobernador de Antioquia, como alcalde de Medellín, como candidato a la vicepresidencia, no solo de Medellín, sino de Antioquia, de Colombia y de América Latina, son la violencia y la desigualdad. Y de alguna forma ahí están plasmados las dimensiones de lo que eran esos problemas en Medellín hace tal vez 20 años. En Medellín se presentaron 48.528 homicidios entre 1990 y el año 2000. Medellín era en esa época, de lejos, la ciudad más violenta del mundo, medida por la tasa de homicidios. Y contribuía con aproximadamente un 20% de todos los homicidios que se producían en Colombia. Colombia es un país de 45 millones de habitantes, Medellín una ciudad de 2,5 millones, pero a pesar de ello, contribuía con el 20% del total de homicidios. Era verdaderamente vivir una guerra cotidiana. Pero adicionalmente y simultáneamente con ello, altísimos niveles de desigualdad y altísimos niveles de pobreza extrema. Y ahí conecto con el propósito de Smart Cities en Puebla. La innovación como herramienta para construir ciudades más equitativas y, a través de ciudades más equitativas, sociedades más equitativas. Por eso enfoco los dos grandes retos de Medellín y los dos grandes avances en ese tema, el tema de la violencia y el tema de la desigualdad. Porque no hay, digamos, mayor desigualdad que la violencia, que la diferencia en el derecho a la vida. Si ustedes se ponen a mirar, seguramente cualquier ciudad de México, cualquier ciudad de América Latina, del mundo, van a encontrar que las zonas de mayores niveles de pobreza y mayores niveles de desigualdad son a la vez las zonas de mayores niveles de violencia. No hay mayor desigualdad que la violencia y la diferencia en el derecho a la vida. Y la otra gran manifestación de la desigualdad es la pobreza extrema. El nivel de pobreza extrema en Medellín en la década de los 90 era cercano a 20%. Y ahora vamos a ver cuál es la situación actual de Medellín, cuál ha sido esa transformación de Medellín en estos dos indicadores. Medellín tiene hoy la tasa de homicidios más baja de los últimos 40 años. Allí podemos ver cómo el pico se dio en el año de 1991, cuando Medellín llegó a tener una tasa casi de 400 homicidios por 100.000 habitantes. Y de allí hemos venido bajando con algunos picos de subida, momentos en los cuales la delincuencia y la criminalidad se resiste a las acciones del Estado, pero nuevamente el Estado se impone sobre ellos. Y aquí la última disminución para llegar a una tasa de 20, que fue la tasa del año anterior, la más baja en 40 años en Medellín. Y aquí tenemos
un índice que creo que nos vuelve a poner el foco sobre la dimensión del problema de la violencia en América Latina. Este es el ranking de las 50 ciudades más violentas del mundo para el año 2015. Y aquí vemos cómo era la posición de Medellín. En el año 2011, número 14. En el año 2012 bajamos al 24. En el año 2013 bajamos al 34, en el 2014 al 49 y en el 2015 ya salimos del ranking. Por primera vez en los últimos 40 años, Medellín sale de ese doloroso ranking. Pero lo que nos debe llamar a la reflexión en este escenario de México, de Puebla, de Smart Cities, es que de las 50 ciudades más violentas del mundo, medidas por la tasa de homicidios, 42 están en América Latina. Si eso no nos está indicando claramente que el principal problema, unido al de la inequidad, al de la desigualdad, es el de la violencia en América Latina, yo no sé qué indicador no lo debe decir. De las otras 8 ciudades, para completar las 50, 4 están en Estados Unidos y 4 en África. Ni una ciudad de Asia, ni una ciudad de Europa en este doloroso ranking. Lo trascendental para nosotros, para avanzar en ese propósito de construir una ciudad para la vida en Medellín, es que venimos cumpliéndolo al salir de ese ranking y al estar bajando en forma consecutiva, gradual y creciente nuestra posición en el mismo. Y simultáneamente, ¿cuál ha sido la disminución en la tasa de pobreza extrema y de pobreza? Ha bajado el 65% la pobreza en los últimos, el 65% de la pobreza extrema en los últimos 12 años y el 60% la pobreza. Y hoy, al igual que en la tasa de homicidios, Medellín tiene la tasa más baja en la historia de pobreza extrema y de pobreza. Ahora, ¿cómo hemos, en líneas generales, logrado esta transformación? Esto no ha sido un proceso de un solo gobierno, no ha sido un proceso improvisado. Hay un modelo de gestión de gobierno que se resume en este gráfico, que denominamos de alguna forma el círculo de la vida, en donde el centro de nuestro propósito es construir una sociedad más equitativa, que respete la vida, y una sociedad más humana, más feliz, más libre y más justa, a través de la construcción simultánea de esas 5 ciudades: la ciudad escuela, la ciudad segura, la ciudad empleo, la ciudad sostenible y la ciudad saludable, basados en esos principios de transparencia, no violencia, resiliencia, participación, solidaridad, identidad e innovación. Y muchas veces se dice con mucha certeza que una imagen vale más que 1000 palabras, por eso quiero presentarles 10 hechos escogidos entre tal vez los más significativos de esa transformación de Medellín, mostrados a través de 10 imágenes. Podríamos tener muchos otros, al final les voy a dar una página en donde pueden, quienes quieran profundizar más, encontrar otros tal vez 100 hechos de esa transformación de Medellín, pero aquí hemos escogido para esta presentación 10. El primero de ellos es el Metrocable, el famoso Metrocable de Medellín, que ha sido pionero, innovador en el mundo entero. Las famosas innovaciones sociales e innovaciones de desarrollo urbano de nuestra ciudad, que son el sentido común llevado al ejercicio de gobierno. Los cables existen desde hace 100, 150 años, pero Medellín los convirtió en un sistema de transporte y los conectó a su metro, y con ello llevó equidad y desarrollo, comunicación y conectividad a sectores de la ciudad que no lo tenían. No es solamente el cable, sino que es adicionalmente el impulso al desarrollo, a la equidad que este sistema trajo. El segundo, en sintonía con el cable, son las escaleras eléctricas. Escaleras eléctricas que otra vez, Tony, como lo hablábamos, van a las zonas altas de Medellín, que tenían poco acceso
a la movilidad y a través de ese poco acceso a la movilidad, poco acceso a la ciudad. Hoy estas escaleras eléctricas, que no las inventó Medellín, pero las transformó y les dio un nuevo simbolismo, un nuevo uso, convirtiéndolas en movilidad pública, se han convertido, como ustedes lo ven en la gráfica, en otro efecto de desarrollo, de progreso, de equidad y de orgullo para los ciudadanos de Medellín y de esos sectores de la ciudad. El tercer hecho son las UVA, Unidades de Vida Articulada. Como lo vemos en la fotografía, aquí tenemos lo que era anteriormente uno de los tanques de agua de empresas públicas de Medellín. En los sectores altos de Medellín, que es un valle estrecho, con montañas de 1.500 metros sobre el valle, están los tanques de agua, los reservorios de agua que llevan el agua a las zonas medias y bajas de la ciudad. Pues esos tanques estaban cercados y al lado de ellos estaban los niños de los barrios pobres que no tenían espacio. Tumbamos la cerca para estar más cerca del ciudadano. Y al tumbar la cerca, lo que antes era un tanque, sin dejar de ser tanque, se convirtió en el centro de un parque para esa zona de la ciudad. Hemos construido y estamos construyendo y entregando 20 UVAs, algunas en tanques, otras en otros sectores, pero todas con un concepto. El espacio público es el espacio de la equidad. Y nuevamente Tony y Pilar, el problema de la equidad unido al de las innovaciones urbanas. Esos tanques estaban allí por años, 40, 50 años, pero la población no tenía espacio para ellos. Pero uniendo los dos propósitos, hoy esas poblaciones de zonas altas de Medellín tienen esos parques, unidades de vida articulada que tienen espacios para la cultura, para la recreación, para el deporte, para la formación, para el encuentro y la participación ciudadana. Aquí vemos otros ejemplos de UVA, la alegría de los niños el día de la inauguración. Esta UVA es la UVA de la imaginación, se ganó el premio Holcim al mejor proyecto de urbanismo sostenible, de arquitectura y desarrollo urbano sostenible en el mundo. Competimos con 5.000 proyectos y el proyecto de la UVA de la imaginación ganó en el mundo entero el premio al urbanismo sostenible. El cuarto gran hecho es el proyecto de parques del río Medellín. Ayer lo escuchaba en varias de las presentaciones. Los ríos son el alma de la ciudad, pero los ríos los hemos contaminado, los hemos aniquilado. Las quebradas y las fuentes que los alimentan están completamente convertidas en cloacas en la mayoría de las ciudades del mundo. Eso no es una ciudad para la vida. Una ciudad que convierte lo más lindo, la mayor expresión de la vida, que es el agua, en un basurero, no es una ciudad para la vida. ¿Qué es lo que queremos hacer en Medellín a través del proyecto de Parques del Río? Lo que queremos es devolverle la vida al río y el río a la ciudad y a los habitantes. Miren ustedes, el río Medellín cruza la ciudad en 16 kilómetros y en esos 16 kilómetros divide la ciudad en dos partes completamente iguales. 1.200.000 habitantes en un lado, 1.200.000 habitantes en otro lado. Ese río es cruzado por aproximadamente 15 o 20 puentes para vehículos y por un solo puente para personas. ¿En qué se convirtió el río? Que debía ser el punto de encuentro de la ciudad, en el separador de dos ciudades. Ahora lo que nosotros queremos es coser la ciudad y unirla a través de ese eje, pero recuperando el río para que se vuelva otra vez el punto de encuentro de todos los ciudadanos de Medellín, a través de un conjunto de parques lineales. Parques del río Medellín, un proyecto que va a soterrar
las vías que van al lado y lado del río y que hoy lo cercan y lo hacen imposible de acceder por los ciudadanos, y ese espacio público lo va a entregar a los ciudadanos el espacio público más rico, el espacio público de mayor riqueza en un valle. El quinto hecho es el tranvía de Ayacucho. Como con Tony lo hablábamos, Medellín es una ciudad no es como Puebla, que es la mayoría plana, sino que tiene el valle, la parte plana, pero a los lados tiene las montañas, y más de la mitad de la población vive en las montañas, en las partes altas. Entonces tenemos que acceder allí. Por eso el cable, por eso las escaleras, pero también el tranvía de Ayacucho. Porque el tranvía de Ayacucho que inauguramos el año pasado es el tranvía de ruedas neumáticas único en América. El único tranvía de ruedas neumáticas. ¿Y por qué de ruedas neumáticas? Para poder subir las pendientes del 10, del 11, del 12%. Y ese tranvía que se conecta con el metro en los sitios planos donde las pendientes son del 2%, a la vez se conecta con otros 2 cables que estamos construyendo para llegar a las pendientes de más del 12 o 14% que ya no puede ser vencidas por la tecnología del tranvía. ¿Por qué? Ustedes pueden ir viendo en muchos de los aspectos que he mencionado un hilo conductor también, que es la movilidad, el transporte público. Porque cuando hablamos de que el espacio público es el espacio de la equidad, a su vez estamos convencidos de que el espacio público por excelencia es el espacio de la movilidad. Y a veces se nos olvida que la calle, que el andén, que el metro, que el tranvía son espacio público en el cual pasamos la mayor parte o buena parte de nuestra vida, yendo al trabajo, yendo a la casa, yendo a los sitios de diversión y de recreación. Es un esfuerzo y un foco fundamental el de mejorar la movilidad pública para mejorar y hacer más equitativa la ciudad. El sexto hecho, el sistema de bicicletas públicas en la misma dirección. Una ciudad para la vida tiene que ser una ciudad que tenga transporte saludable, que tenga movilidad humana. Y eso no solo puede ser un discurso, sino que tiene que convertir en la realidad. En el plan de ordenamiento territorial, que es el norte para el desarrollo de Medellín en los próximos 14 o 15 años, nosotros invertimos la pirámide de la movilidad, que antes tenía en la parte alta, en la primera, como ayer lo decía Carlos Cadena, el rey, el carro. Nosotros lo pusimos en el último punto. Y en el primero, al invertir la pirámide, quedó el peatón y la bicicleta. La movilidad humana, saludable y sostenible. El séptimo punto es la educación, porque estamos convencidos de que equidad, que es el foco de Smart Cities Puebla, se escribe con E de educación. Y aquí 3 frentes en equidad en educación: la primera infancia, la educación primaria y secundaria y la educación superior. Construimos en la ciudad en los últimos años 18 jardines infantiles de la mejor calidad para atender a nuestros niños en la primera infancia con seguridad alimentaria y con educación. Colegios maestros, para dignificar al maestro y para llevar pensum con enfoque de innovación a nuestros alumnos en primaria y secundaria. Y las ciudadelas universitarias. Esta ciudadela universitaria tiene, del arte y la cultura, tiene un significado especial, muy especial para nosotros, Tony, porque está ubicada, se está en este momento en los diseños para empezar su construcción, en lo que por 100 años fue una cárcel. 100 años como cárcel, la demolimos. La doctora Margarita María Ángel Bernal, la directora de la UCA, aquí me acompaña, fue la encargada del diseño y el inicio de todo el proceso y entre otras del proceso de demolición. Se demolió esa cárcel por 100 años y hoy, en un sector de la ciudad que fue el más violento, vamos a construir ahí la ciudadela universitaria del arte y la cultura. El octavo punto, Distrito de Innovación Medellín Innovation. Otra vez en conexión con Smart Cities Puebla, porque la innovación, en mi concepto, no tendría mucho sentido la innovación y la innovación de Medellín o la de Puebla o la de Barcelona si no se enfoca a ciudades para la vida, a ciudades más equitativas y más respetuosas de la vida. El noveno hecho, Jardín Circunvalar de Medellín. Las zonas altas de Medellín, como lo he repetido en muchas ocasiones, era donde con mayor intensidad se iban ubicando las personas que emigraban a Medellín, con mayores condiciones de pobreza, con mayor violencia,
con mayor informalidad. ¿Qué es lo que estamos haciendo a través del Jardín Circunvalar de Medellín? Cambiando la ecuación paradigmática de toda la historia en las ciudades. Y es que el desarrollo está en el centro y del centro hacia las periferias perdiendo su intensidad. Y entonces las periferias son las periferias de la pobreza, las periferias del abandono, las periferias de la exclusión. Pues nosotros a través del Jardín Circunvalar estamos volviendo centro la periferia para, con desarrollo, equilibrar la ecuación y que haya desarrollo en el centro, pero que haya desarrollo en la periferia. Aquí algunos de los elementos del Jardín Circunvalar, el Camino de la Vida, la Ruta de Campeones, otra vez, con coherencia, allí no estamos construyendo caminos para carros, estamos construyendo caminos para personas, para bicicletas. Y el décimo hecho, con este término, porque sé que Tony, perdón, tomado un poco, es muy significativo, porque tiene un valor social enorme. Lo que ustedes ven en la fotografía, tal vez en blanco y negro, en sepia, es el antiguo basurero de Medellín. Ustedes tal vez no lo pueden creer, pero hay en esa fotografía unas cositas que tal vez se ven negritas, chiquitas, aquí, son personas. Eso no son como maticas, no, son personas. Allí, en ese basurero, vivían, ahí encima del basurero, más de 1.500 familias. Ese es un ejemplo enorme de exclusión, de pobreza, de violencia. Hicimos un trabajo para trasladar esas familias a zonas del entorno y para convertir ese basurero en un jardín para la vida. Y esto fue lo que logramos. Pero lo más bonito para finalizar es que este proyecto está unido a algo que es trascendental en el ejercicio de Smart Cities y es al intercambio y al trabajo entre ciudades. Este proyecto de Moravia, por eso lo he dejado además para lo último, fue en llave con el Ayuntamiento de Barcelona. O sea que Pilar y amigos de Barcelona y de Puebla, ahí hay un ejemplo claro de innovación en el desarrollo urbano, de enfoque de las innovaciones hacia la equidad y de trabajo mancomunado entre ciudades hermanas, como lo deben ser Barcelona, Medellín y Puebla y muchas de las aquí representadas. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, Aníbal. Enseguida, el presidente municipal, Tony Gali. Te paso el micrófono. Muchas gracias, muy buenas tardes. Una excelente presentación, de verdad, Aníbal Gaviria, querido amigo. Y como él lo comentó, le agradezco muchísimo a Pilar Conesa que estén con nosotros. Este trabajo de Smart Cities que es tan importante para detonar obviamente el progreso, que es lo que se quiere llevar, y el progreso en torno al ciudadano, que eso es lo más importante. Nuestras ciudades, Puebla, una ciudad creada sin murallas, una ciudad abierta al conocimiento y a la cultura. Esa fue su creación hace 484 años. Estaremos cumpliendo 485 años de vida este próximo 16 de abril y es algo muy importante para comentar. Agradezco la confianza que tuvieron para hacer este Smart City aquí en un municipio, bajar precisamente de las grandes ciudades. También comentarles, como ya lo decía Aníbal, que tuve la oportunidad en la transición, después de haber ganado la presidencia municipal, de estar con él en Medellín, con un exgobernador de Antioquía y hoy presidente municipal, después ya era presidente municipal alcalde, con esa visión que nos acaba de dar el día de hoy. Y precisamente la idea era viajar, conocer y darnos cuenta de las grandes necesidades que tienen las ciudades, de las grandes y complejas necesidades que tiene la población, del crecimiento exponencial que se viene dando en la ciudad de Puebla, en el estado de Puebla y cómo combatirlo. Y algo muy importante que decía y que fue parte de la campaña es trabajar de fuera hacia adentro, porque precisamente en la periferia
de las ciudades se concentra el mayor número de pobres, de necesidades, pero también, como comentaba, de la delincuencia, que es algo que lacera y que tenemos que combatir de frente. Si podemos poner la laminita, ¿quién lo trae? Ah, bueno. Estamos viendo que en el siglo XXI el destino de los países depende de las ciudades. Vamos rumbo a 2050 y en 2050 nos está diciendo que las ciudades van a ser el foco principal de atención. Vamos a tener muy poca atención a lo que es el campo. Se va a concentrar el mayor número de población en las ciudades y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque tenemos que seguir trabajando también el área del campo en cuestión de alimentación y de servicios, que es algo muy necesario, sobre todo en este siglo XXI. La rápida urbanización, el crecimiento de las ciudades. Puebla, al ser una ciudad segura, de las 8 más seguras en el mundo, al tener todas las ventajas de crecimiento económico que se vienen presentando en turismo, en industria, en comercio, la facilidad de aperturar negocios, que eso es muy importante. Los creadores de riqueza son los empresarios. Nosotros como gobierno debemos ser facilitadores. Hemos avanzado 14 lugares en Doing Business. Antes tardábamos 100 días para aperturar un negocio, para dar una licencia de construcción, y hoy solamente en 5 o 4 días lo estamos haciendo. Esto permite que se detone obviamente el crecimiento económico, el turismo, los hospitales, las escuelas, los centros comerciales y se concentre mayor población. ¿Por qué las ciudades? Bueno, se genera un área de áreas urbanas. Las 40 principales ciudades de América Latina y el Caribe se concentra el mayor número de población, como veíamos hace un momento. Si le pasamos. El crecimiento disperso, por ejemplo, el estado de Puebla tiene 217 municipios, con una población fragmentada y dispersa. La capital tenemos 17 juntas auxiliares, donde, repito, del 1.700.000 poblanos que hay, 1.100.000 están ahí concentrados y 110.000 en extrema pobreza. Eso es el principal objetivo que teníamos en estos 24 meses de administración en el gobierno municipal para combatirlo. Veíamos las variables del crecimiento, las variables de la movilidad, pero dentro de todas estas cuestiones, la principal, y lo digo abiertamente, era el combate o es el combate a la corrupción y a la impunidad. Si nosotros logramos y venimos avanzando muchísimo en ese rubro, que es el rubro de transparencia, construir una nueva base económica, de modernización, restituir, de mantenimiento, todo en base a la transparencia. Hoy podemos decir con mucho orgullo que de México somos el primer y único municipio más transparente del país, de 2.500 casi municipios que hay. ¿A qué nos ha llevado todo esto? También a trabajar contra la corrupción y contra la impunidad. Como hilo conector de confianza, de igual manera, hemos trabajado en base al presupuesto, en base a resultados. Y tenemos el primer lugar nacional en presupuesto en base a resultados, lo que nos obliga a tener y tenemos finanzas sanas. Tomamos una economía en el municipio con 670 millones de pesos de deuda. Hoy hemos bajado en 24 meses un 12%. No solamente nos hemos endeudado, pero la pregunta es, ¿cómo modernizar? ¿Cómo mantener? ¿Cómo hacer más con menos? Sin egoísmo, trabajando con los consejos ciudadanos, trabajando con los empresarios y las organizaciones, trabajando con las universidades, trabajando con la población, trabajando con los otros 2 órdenes de gobierno, pero trabajando sin partidos políticos, trabajando con el objetivo principal que es el ciudadano. El beneficio tiene que irse y reflejarse en el ciudadano. Por eso también, gracias a esa confianza, hoy somos también el único municipio del país en estar calificado internacionalmente con una calificación BBB, lo que ha hecho que haya mayores inversiones en lo que es la ciudad de Puebla y el estado de Puebla, disminuir la desigualdad, construir ciudades equitativas partiendo, repito, de fuera hacia adentro. Ahí
donde se concentra el mayor número de pobres, les quiero comentar que en 2013, después de haber ganado la campaña, nos damos a la tarea de darnos cuenta que Puebla Capital era el municipio más pobre del país. Datos de Coneval. Y eso, pues ustedes dicen, ¿cómo es posible? Pues estamos viendo todo el centro expositor, estamos viendo la zona de Angelópolis, estamos viendo el desarrollo del centro histórico, de la zona de los fuertes. Sí, pero como decía Aníbal, no vimos ni nos dimos cuenta de las zonas que son invadidas, de las zonas que están irregulares, de las colonias que no están dentro del padrón de colonias del municipio, que son 1,600 colonias tenemos en lo que es Puebla con 1,700,000 habitantes y 250 de ellas fuera del padrón. En 24 meses hemos incorporado 74 colonias. ¿De dónde abarca la infraestructura de deporte, por ejemplo? Hablábamos de 10 temas muy básicos, Aníbal. Nosotros lo llamamos variables también. Todas estas variables en su conjunto que van en torno al ciudadano, pues hablan de una reingeniería que tuvimos que hacer en el municipio. El municipio de Puebla, como muchos municipios de México, son muy limitados. No trabajaban el área de centro histórico, por ejemplo. El centro histórico tiene 7 kilómetros cuadrados, es de los mejores del mundo, pero no había una gerencia. Hoy hay una gerencia que atiende el centro histórico. En el municipio no hay un área o no había un área de atención al campo de la ciudad. Hoy tenemos con 20,700 hectáreas en lo que es la ciudad de Puebla, tenemos una gerencia que atiende el campo de la ciudad, que es precisamente en las juntas auxiliares, en las zonas de fuera. Con esto hemos detonado que estos 28 ejidos hoy estén migrando de lo que era sembrar maíz a sembrar árboles frutales, que tengan innovación, que tengan tecnología, que tengan abono, que tengan nuevas semillas. Fíjense qué importante para detonar una zona que era totalmente pobre. Trabajamos también en el área de salud, que es una cuestión que se llevaba en el Estado o en la Federación. Los municipios se limitan solamente a tener unidades móviles, no sé, en otro caso, donde la unidad móvil atiende las colonias con mayores carencias, cambia lentes, pone muelas, te pone el diente, cosas de ese tipo. Hoy tenemos unidades móviles de mamografías, de rayos X, en fin, y 7 hospitales, porque en 2011 cubrimos la cobertura del Seguro Popular. Pero en esas zonas de pobreza, una persona se tiene que trasladar al Hospital General del Norte, del Sur, de la Mujer, de la Niñez, al nuevo Hospital de Traumatología, puros hospitales nuevos. Se ha invertido mucho más que en los últimos 18 años en salud en el Estado. Pero ¿cómo hizo el municipio para participar? En un programa de 4 pesos por parte del Estado, por 1 peso del municipio, construimos 7 hospitales, centros ampliados de servicios, donde hay consultorios, hay rayos X, hay laboratorio, hay sala de expulsión, y con esto estamos combatiendo también esa inequidad y esa pobreza en estas juntas auxiliares, que es parte de lo que Pilar Conesa vio antes de llegar aquí. En el sector educativo, que es otra de las variables muy importantes para lograr el círculo virtuoso. ¿Qué sucedía? Que el sector educativo lo maneja la Federación o lo maneja el Estado. El municipio solamente se dedicaba, como muchos municipios, y lo digo con mucha pena, a pintar o a cambiar el baño de una escuela. Tenemos que entrar a fondo y agarramos un programa de 2 a 1 y recuperamos 847 escuelas de la capital de educación básica. Y remodelamos los 7 centros escolares que son de más de 4 o 5 mil alumnos con universidades a distancia, para que los jóvenes estén desde preescolar hasta alguna de las 17 licenciaturas de manera gratuita. Estas universidades a distancia están trabajándose desde hace muchos años en las principales cabeceras municipales del Estado. Había que traerlas a la capital. Aquí también hay carencias y hoy ya hemos hecho de este círculo virtuoso un complemento que a todos estos jóvenes que no tenían oportunidad hoy la tienen. De igual manera somos pioneros a nivel nacional con la Fundación Únete
en todo lo que es equipamiento de computadoras en preescolar, es decir, computadoras desde kinder a los niños. Es un modelo que ya se está replicando. Tiene que empezar la tecnología no en primaria, no de 6 años para arriba, sino desde 4 años para abajo. Y en complemento a todo esto, una política social ordenada, de construcción de vivienda, de construcción 5,624 techos de fibrocemento, 5,524 recámaras adicionales, 400 viviendas en esas zonas marginadas de juntas auxiliares como Canoa, como La Resurrección, 129 comedores móviles, que son, esos 100 comedores móviles son creación de aquí de Puebla y ya se llevan a efecto en todo el país. Y esto te permite llevar alimentación todos los días, que es algo muy importante. Y luego 22,000 luminarias nuevas y 50,000 luminarias de las 93,000 que tenía la ciudad también fueron cambiadas a LEDs. Con eso tenemos un ahorro en el recibo de luz que era tan importante, que era de 18 millones de pesos. Se han puesto 22,000 nuevas luminarias y se ha reducido a 12 millones de pesos el recibo. Trabajar en el deporte es fundamental. Uno de mis compromisos era hacer 8 centros integrales rumbo al 2018. En 24 meses tenemos 9 unidades deportivas integrales, incluyendo el Instituto Municipal, porque pagábamos rentas, muchas rentas. Hoy tenemos edificios propios, incluyendo el Instituto Municipal del Deporte, con canchas, con lugares donde las mamás que llevan a los jóvenes a jugar tienen área también para hacer ejercicio, tienen diferentes manualidades y actividades en lo que los jóvenes están jugando. Y luego creer en la mujer. Es muy importante, hablando de amas de casa, de jefas de familia. Hemos dado y nos comprometimos a 18,000 créditos a la palabra. Llevamos más de 22,000 créditos a la palabra de la mujer. Y esto ha sido un programa exitoso del Estado, donde del 100% que llevan más de 200 millones de pesos invertidos, solamente el 3% han dejado de pagar. Ya van en la 10ª etapa. Empiezas con 1,000 pesos, ¿sí? Llegas a 10,000 pesos. Para que ellas sean autosuficientes. Y ha sido un programa exitosísimo que del Estado bajó al municipio y ya rompimos la cifra récord en este sentido de autoempleo. Puebla, hoy también, independientemente de la transparencia del presupuesto en base a resultados, de ser una ciudad calificada internacionalmente, la UNESCO también, somos Patrimonio de la Humanidad desde 1987, y la UNESCO nos dio también la memoria del mundo en nuestro archivo. Tenemos el archivo multifinalitario, primer lugar nacional. Eso es muy importante. Pero la UNESCO también a principios de este año, nos dio como ciudad creativa del diseño y solamente hay 116 ciudades en el mundo con esta categoría. Tenemos que aprovechar que esta ciudad, con todas las ventajas que tiene, con el crecimiento en el transporte, con la movilidad, con los parques lineales, con el rescate también del río Atoyac, donde tenemos hoy un andador muy importante aquí cerca de la zona de Angelópolis, pero también tenemos que tener la responsabilidad de limpiar esos ríos. Lo decía hace un momento que tuvimos la conferencia, me tocó, por eso llegué un poquito más tarde, de Hábitat. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué nos encontramos? Hablando de corrupción nuevamente y de impunidad, nos encontramos una empresa que tenía 18 años, no quiero decir el nombre, pero es una empresa internacional, 18 años trabajando sin invertir en las plantas tratadoras, cobrando indebidamente. Al momento de entrar al gobierno, obviamente le dimos la salida y con el solo 10% de lo que ellos cobraban, empezamos a trabajar y a manejar nuestro río Atoyac, así como platicaba del río Medellín Aníbal, nuestro río Atoyac, nuestro río San Francisco, que es parte de la fundación de la ciudad y que desgraciadamente en 1962 fue entubado, que es lo peor que puedes hacer. Un río limpio, el río que dio la fundación a la ciudad, hoy es un río entubado. Tenemos el Atoyac y ¿saben qué me recomendaron al principio de la administración? Gente que no es ambientalista, pues entúbenlo, no lo limpien, ya perdieron 18 años.
18 años que la empresa ya no está y que hoy estamos trabajando con los 3 órdenes de gobierno, obviamente, para que esas descargas que caen a los ríos y barrancas de igual manera sean sancionados de manera enérgica. Y por último, porque ya me pasé, Sí. ya, Digo, no es por otra cosa, pero… la el tiempo participación nos gana. ciudadana, el presupuesto participativo. En Puebla, las obras las deciden los ciudadanos desde el año pasado. Y tenemos una bolsa importante 2015-2016 donde los ciudadanos nos dicen en qué invertir su dinero. Y nosotros les damos un documento que dice en qué se invierte tu dinero, eje por eje, donde viene el presupuesto de cada una de las dependencias. Repito, ellos nos dicen qué obras quieren por parte de desarrollo social, las obras se llevan a cabo y esto nos ha dado todavía mayor transparencia. Hay mucho que hacer, este tipo de encuentros es fabuloso. Yo le agradezco a Aníbal que me abrió la puerta, que me hizo ver muchas de las cosas en Medellín que Puebla requería, y yo de verdad te agradezco que estés aquí porque tú eres testigo y maestro de un servidor de todo lo que pude ver en Medellín. Gracias a Claudia, tu esposa, que te acompaña también, como Dinora me acompañó en aquella ocasión, y este es el reflejo de que las políticas públicas exitosas de muchos municipios, de muchos estados, se pueden llevar a cabo aplicándolas con total transparencia. Muchísimas gracias, estamos aquí para contestar pues todas las preguntas y que Dios los bendiga. Gracias. Abrazo, muy bien. Gracias, Tony. Pues solamente nos queda oportunidad para una sola pregunta. Había algunas que proponerles sobre ciudadanía participativa, tecnología, urbanismo, pero ante el tiempo y la premura de todo esto, porque hay más conferencias, no por otra cosa, sino que nos vamos, yo creo, al tema de cómo hacer a una ciudadanía más participativa, porque a veces los gobiernos, y lo han mencionado los dos, traen su proyecto, pero lo principal es también incluir a la gente. Si nos quieres decir, Aníbal. Sí, pues obviamente ese es un tema absolutamente trascendental en el concepto de una ciudad para la vida. Si recordamos en la presentación de los 7 principios, uno es el trascendental de la participación ciudadana. Y la participación ciudadana desde muchos puntos de vista. Ahora veía al final de la presentación de Tony el tema de presupuesto participativo. Nosotros en Medellín tenemos una decisión del 5% del total del presupuesto de la ciudad, ese presupuesto participativo. Se eligen representantes de los ciudadanos a través de voto popular para definir ese presupuesto en que se enfoca. Pero adicionalmente, y un poco similar a algunos temas que ayer conversaba con Tony, en Medellín nosotros ejecutamos en los 4 años anteriores un programa que se llama Jornadas de Vida y Equidad. Esas jornadas de vida y equidad eran el gobierno en su conjunto con el alcalde y todos los secretarios en el territorio por 2 o 3 días interactuando con los ciudadanos, y el corazón de la jornada de vida y equidad era una reunión con 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 ciudadanos ahí directamente, en la que en últimas se definían 10 proyectos. De esos 10 proyectos, la gente misma de ese territorio, de esa comuna de Medellín, votaba y escogía los 5 proyectos finales para inversión. Eso adicionó en más de otro 5% el presupuesto participativo. Entonces teníamos más de un 10% del presupuesto directamente enfocado a través de la participación ciudadana. Pero el otro aspecto que todavía considero más importante en ese sentido es el de nuestro concepto de urbanismo pedagógico. Esa es como la nueva etapa del desarrollo urbano de Medellín. ¿Y de qué se trata ese urbanismo pedagógico? Él nace de una frase que aprendimos nosotros de una maestra de escuela. Esa maestra de escuela nos dijo: escuela es todo lo que hay bajo el sol. Escuela son las calles, escuela son los parques, escuela, la ciudad educadora en el territorio. Entonces, eso lo llevamos nosotros al concepto de urbano. Y, por ejemplo,
muchos de los proyectos que aquí mencioné, primero se conversan con los ciudadanos y a través de ejercicios de imaginarios, los ciudadanos mismos nos dicen cómo lo quieren. Las uvas que aquí mostré no fueron diseñadas por el alcalde, sino que fueron diseñadas en ese ejercicio de urbanismo pedagógico por los mismos ciudadanos. Por eso unas uvas tenían piscinas, otras tenían canchas de fútbol, otras tenían un auditorio, porque los ciudadanos mismos las enfocaron. Y había unas que estaban mucho más dirigidas a un tema deportivo, otras más dirigidas a un tema cultural. No cabe la menor duda que el ejercicio de la participación ciudadana es un elemento absolutamente trascendental, no solo para la legitimidad de las acciones en el territorio, sino para la importantísima apropiación futura de los ciudadanos. Estos ciudadanos sí quieren estas uvas, porque ellos mismos las construyeron y después las ven y dicen, ahí está lo que nosotros soñamos y lo que nosotros... Quiero, para finalizar, hacer un ejemplo de cómo es esa obsesión por la participación ciudadana en nuestro gobierno, y es, nosotros cada que entregamos una obra, sembramos un árbol de la vida. Ese es el momento de la inauguración, se siembra un árbol de la vida. Y entonces estábamos discutiendo qué árbol sembramos en las uvas. Y yo dije, pero estamos equivocados. Es que el árbol que debe escoger la gente es el que digan los ciudadanos de ese territorio. Entonces, los ciudadanos escogieron hasta el árbol de la vida que se sembró en la uva o en el hospital o en la escuela que se inauguró. La participación ciudadana es absolutamente trascendental en la legitimidad y en la apropiación futura de las obras en las ciudades. Gracias, Aníbal. Tony. Trascendental es la palabra. ¿Qué hicimos nosotros para transmitir esa gobernabilidad, pasar la gobernanza, acercarnos a la credibilidad? Es justo decirlo en este auditorio que los ciudadanos, hablando de México y hablando de muchas partes del mundo, ya no creen ni en partidos políticos ni en políticos. Tienes que acercar obviamente los gobiernos a la ciudadanía. ¿Qué hicimos nosotros desde el principio de la administración? Proponernos sacar a la calle al ayuntamiento, sacar a todos los funcionarios a trabajar cercanos. Tenemos 17 juntas auxiliares, tenemos unidades habitacionales que hoy están rescatadas en su totalidad, tenían 50 años que no se les hacía nada, tenemos colonias, tenemos barrios, en fin. La propuesta fue salir una vez al mes, 3 días a trabajar por secciones. Nos rebasó, porque en 24 meses hemos hecho 36 jornadas de acercamiento para lograr esa participación ciudadana, para regresar esa credibilidad en el gobierno y en las personas que obviamente estamos al frente con una responsabilidad. ¿De qué se trata? De sacar en carpas, lo que hacemos es voceamos, sacamos 2 o 3 días antes la publicidad de dónde vamos a estar para que toda la zona tenga participación, y repito, es un jueves, viernes y sábado. Hemos atendido como promedio 9,000 personas por día en esas jornadas, donde sale todo el ayuntamiento, salen todos los secretarios, va el alcalde y ahí nos dedicamos a trabajar por sectores y esto ha devuelto esa confianza, repito, han sido 36 jornadas donde están cada una de las secretarías, escuchas a la población, puedes resolver de manera inmediata lo que es muy rápido, puedes decir la verdad de que es a mediano, a corto, a largo plazo, y eso ha devuelto a los poblanos, y lo digo con toda sinceridad y tranquilidad, los puedes ver a los ojos, puedes salir a la calle y ha devuelto el orgullo a los poblanos. Es una parte de lo que nosotros manejamos como gobernanza. Pues con esto, el aplauso. Lamentablemente por el tiempo ya nos tenemos que despedir, pero terminamos con el reconocimiento de ustedes porque desde temprano pues están aquí para poder escuchar diferentes conceptos que traen grandes ponentes a este Smart City y que felicitamos el que se haya podido lograr un espacio como este. Gracias, Aníbal, y que no sea esta la única ocasión que podamos dialogar y otras ocasiones que sean con un poquito más de tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, bienvenido. Tony, Muchas gracias. Gracias a ti, Mariloli. Gracias, muy gracias amable. a ustedes. Nos despedimos y muy buen día.